Estimados estudiantes, el tema que vamos a ver hoy se denomina control químico de la placa dental y está dirigido a los estudiantes que cursan el segundo año y que ven la materia de periodoncia 1. Al finalizar la clase, el estudiante deberá conocer qué son los quimioterapéuticos, valorar el control químico de la biopelícula dental como coadyuvante de la terapia periodontal, comprender la importancia y fundamentos del control químico de la biopelícula dental y saber transmitir los principios necesarios para lograr el cambio de conducta por parte del paciente. Para poder entrar de lleno en lo que es el control químico de la biopelícula dental, pues tenemos que hablar de la protagonista, que es la biopelícula dental y sobre la cual van a actuar los ingredientes activos que utilizaremos en el control químico de la misma. La cavidad bucal es un nicho que alberga una flora indígena con una enorme cantidad y variedad de microorganismos, bacterias, virus, hongos, protozoos. Estos se encuentran organizados en comunidades, biopelículas, íntimamente adheridas a las superficies de los tejidos duros y blandos. Son capaces de comunicarse entre sí a través de un fenómeno conocido como quorum sensing, compartiendo genes de resistencia frente a los antimicrobianos y transmitiendo señales que autorregulan la cantidad y o calidad de la biopelícula dental. Las bacterias no se disponen en forma arbitraria y aisladas, sino que ocupan un lugar y una función determinada y específica en la estructura de la biopelícula dental. Cuando las bacterias se encuentran inmovilizadas, se les llama sésiles y aquellas que se encuentran flotando en el medio acuoso se les denomina planctónicas. Podríamos decir entonces que la biopelícula dental es una comunidad microbiológica sésil caracterizada por células que están adheridas a un sustrato, a una interfase o entre ellas mismas. Cuando hablamos de microbioma bucal, decimos de igual manera que es una comunidad de microorganismos organizada estructural y funcionalmente que contribuyen a funciones metabólicas e inmunológicas claves para el ser humano. Es importante detenernos aquí y decir que cada vez la biopelícula dental se hace una estructura mucho más compleja a la penetración de los agentes antimicrobianos que utilizamos para el control de ella. Y vamos a ir viendo cómo se han ido modificando las estrategias para poder lograr inhibir su crecimiento, retardar su formación o eliminarla completamente. Hablemos de simbiosis versus disbiosis. El complejo equilibrio entre las especies residentes en la cavidad bucal es responsable de mantener un estado saludable que denominaremos ahora simbiosis, o de asociarse a enfermedad que denominaremos disbiosis. Un microbioma disbiótico es aquel en cuya microbiota se alteran las proporciones relativas de especies o taxones, pudiendo conducir a enfermedades como la gingivitis, la periodontitis y la caries dental. El microbioma bucal ofrece beneficios importantes al huésped en situación de simbiosis y las variaciones en el medio ambiente local también conducen a cambios perjudiciales en el microbioma, conduciendo a disbiosis. Por lo tanto, la prevención va a depender no solo del control de la biopelícula dental, sino también de eliminar todo aquello que conduzca a la disbiosis. Entonces, en el complejo salud-enfermedad tenemos como representantes de la disbiosis a la gingivitis y a la periodontitis. Y también en este momento estamos claros, de acuerdo a la amplia evidencia en la literatura, del papel etiopatogénico de la biopelícula dental en el desarrollo de la enfermedad periodontal. Recordando un poco los conceptos de gingivitis y periodontitis, vamos a tomarlos de la nueva clasificación de la enfermedad periodontal hiperimplantar que se publicó en el 2017. Decimos que gingivitis es la lesión inflamatoria producida por la biopelícula dental que resulta de la interacción entre esta y la respuesta inmune inflamatoria del huésped. No hay pérdida de inserción ni pérdida radiográfica en un periodonto intacto. Periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial asociada a biopelículas disbióticas y caracterizada por la destrucción progresiva del aparato de sostén del diente, entendiendo como aparato de sostén del diente el ligamento, el cemento y el hueso alveolar.
La periodontitis se caracteriza por una inflamación que conduce a la pérdida de inserción periodontal y pérdida ósea evidenciada radiográficamente. Si analizamos la prevalencia de la enfermedad periodontal, podemos decir que la periodontitis avanzada es la sexta enfermedad no transmisible más prevalente en el mundo. 80% de la población mundial tiene alguna forma de enfermedad periodontal. 750 millones de personas sufren de enfermedad periodontal severa. La periodontitis tiene una prevalencia de 11% en población adulta y aumenta entre la tercera y cuarta década de la vida con un pico de incidencia alrededor de los 38 años. Cuando hablamos de control mecánico de la biopelícula dental, podemos referirnos y tomar las conclusiones del 11º Workshop Europeo sobre Periodontología en relación a la efectividad y prevención de las enfermedades periodontales y perimplantarias que se celebró en el 2015. En ese workshop, la conclusión del grupo 1 fue que la interrupción regular y la eliminación periódica de los depósitos bacterianos acumulados en y debajo del margen gingival es un componente clave de la prevención de las enfermedades periodontales inducidas por la biopelícula dental. Dado que las personas a menudo no pueden lograr esto, se requiere la intervención de un profesional. Entonces, si la conclusión de este workshop europeo, el grupo de trabajo dice que la mayoría de los pacientes no logra el control mecánico de la biopelícula dental y requiere de la acción de un profesional, vamos a ver también la evidencia científica de la eficacia del control mecánico de la biopelícula dental. Y aquí podemos darnos cuenta de algunas conclusiones importantes. También quiero decirles que cuando hacemos revisión de la literatura, los estudios que tienen mayor nivel de evidencia en la pirámide de evidencia clínica es estos estudios o las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Están en el pico, o sea, en el pico de la pirámide. Son los estudios que más importancia tienen, los estudios que tienen mayor credibilidad. De esta revisión de la literatura podemos concluir que la eficacia en la eliminación de la biopelícula dental después del cepillado es de un 42%. Con respecto a la gingivitis, los cepillos de dientes eléctricos tienen una ventaja sobre los cepillos de dientes manuales, en una relación de 46 versus 42%. La evidencia demostró que los cepillos giratorios oscilantes, ¿verdad? Estos que están aquí, son más efectivos y reducen más biopelícula que los que se mueven en sentido anteroposterior o de lado a lado en estudios de corto plazo. No existe una recomendación estándar sobre cuántas veces al día las personas deben cepillarse los dientes. La Asociación Dental Americana aboga porque los pacientes se cepillen al menos 2 veces al día. La duración recomendada del cepillado a menudo es de 2 minutos. La estimación del tiempo real del cepillado manual parece estar entre 30 y 60 segundos. La evidencia indica que cuando los tiempos de cepillado aumentan, la eficacia también aumenta. Por lo tanto, se debe fomentar el cepillado durante 2 minutos o más, independientemente del tipo de cepillo que vayamos a utilizar. Es interesante que cuando se hacen estos estudios para evaluar la eficacia y efectividad de los distintos cepillos y se les pregunta a los pacientes cuánto tiempo creyeron que se cepillaban, todos dicen que por encima de 1 minuto. Y realmente la evidencia en la literatura dice que la mayoría de los pacientes se cepillan apenas en 46 segundos. Por otra parte, otras conclusiones de estas revisiones bibliográficas, de estos metaanálisis, revelan que solo del 2 al 10% de las personas usan el hilo dental de forma regular y efectiva, que la mayoría de las personas no va a usar nunca diariamente el hilo dental. El cepillo y el hilo dental son el estándar en la higiene bucal. Sin embargo, residuos de la biopelícula dental pueden permanecer en la boca por que haya áreas de difícil acceso, porque haya una técnica inadecuada del cepillado, porque el paciente tenga discapacidad, falta de motivación y eso hace que haya una falta de adherencia al tratamiento. Por otro lado, debemos tener en cuenta que los dientes solo representan el 25% de la cavidad bucal.
Por lo tanto, no importa lo bien que nos cepillemos, porque no va a ser suficiente para erradicar todos los microorganismos que se encuentran dentro de la cavidad bucal. Así que ahora tenemos dos problemas: un inadecuado control de la biopelícula dental por parte del paciente y superficies de la cavidad bucal diferentes a los dientes que también debemos limpiar. Así pues, podemos definir el control químico de la biopelícula dental como la utilización de sustancias antisépticas y o antimicrobianas que permiten reducir o retardar la formación de la biopelícula dental, así como también interferir en la adherencia de las bacterias a la superficie dental y a otras estructuras. También debemos tener en cuenta qué diferencias hay entre un desinfectante y un antiséptico. Los desinfectantes son sustancias que se emplean para destruir los microorganismos o inhibir su desarrollo y que ejercen su acción sobre una superficie inerte o un objeto inanimado. Los desinfectantes se usan a concentraciones que pueden tener efectos tóxicos o irritantes sobre los organismos vivos. Por ello se utilizan sobre materiales y no deben emplearse sobre la piel ni las mucosas. Los desinfectantes también se aplican sobre los objetos para evitar su infección. Los antisépticos son sustancias que se aplican sobre los tejidos con vida, con el objeto de matar o impedir el desarrollo de los microorganismos. Un antiséptico es un agente que impide la sepsis, o sea, la putrefacción de los tejidos vivos. Por ello, se emplean tópicamente en la prevención o tratamiento de las infecciones, en las heridas, en las quemaduras, con el objeto de prevenir la sepsis de los tejidos lesionados. Actúan sobre la piel y las membranas mucosas a concentraciones que no comprometen la integridad de las estructuras de las células de los tejidos vivos. Aquí tenemos algunos artículos, porque o sea, la información en relación a la evidencia científica que apoya la eficacia de los agentes químicos en el control de la biopelícula dental es infinita. O sea, es muchísima la literatura que soporta esto y, como les digo, las más importantes son las revisiones bibliográficas, las revisiones de la literatura y los metaanálisis. Un concepto importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del control químico de la biopelícula dental es la substantividad. La substantividad es la capacidad de un agente a unirse a distintas localizaciones de la boca para liberarse lentamente en forma activa, manteniendo sus niveles terapéuticos. Por lo tanto, pudiéramos decir algunas características de los quimioterapéuticos, como son que deberían tener baja toxicidad tanto en el ser humano como en el medio ambiente, una alta substantividad, mínimos efectos colaterales adversos, poca inducción a la resistencia bacteriana, un efecto de acción localizado que no altere la flora indígena de la cavidad bucal, es decir, que mantenga un microbioma bucal simbiótico. Y si de ser posible, pues sabor agradable. Actualmente se están desarrollando estrategias antibiopelícula dental contra cada una de las etapas de su formación, porque se deben dirigir a diferentes objetivos dianas o blancos de las biopelículas a medida que avanza en su formación. Esto era lo que les decía, que como la biopelícula dental es cada vez más complicada en su constitución, entonces las estrategias para lograr controlarla con los agentes químicos se ha ido modificando en los últimos años. Y así tenemos que si en la etapa de formación de la adhesión bacteriana vamos a actuar aquí, el objetivo entonces sería el sitio de la adherencia y la estrategia para lograrlo sería recubrir las superficies de los dientes con moléculas que bloqueen esa unión. Si actuamos en la coagregación y producción de las matrices, el receptor de superficies y el metabolismo de los microorganismos sería el objetivo, el target o la diana, donde tendríamos que actuar. ¿Y cómo se haría? La estrategia sería recubrir las superficies con sustancias que interfieren con la producción de la matriz extracelular. En cuanto a si tratamos o queremos actuar sobre la señalización de célula a célula para la multiplicación, es decir, actuar en el quorum sensing, entonces tenemos que
La estrategia va a ser liberar bloqueadores de la señal para interrumpir la formación de la matriz extracelular. Y si ya estamos en la etapa de la maduración, pues actuaremos directamente ya sobre los microorganismos y la matriz extracelular de estos a través de una estrategia que sería la eliminación mecánica o el control químico de la misma. Aquí tenemos algunos agentes antimicrobianos clásicos y como vemos en la imagen, la clorhexidina está en un primer plano porque es el quimioterapéutico ideal, es el gold standard de la terapia antimicrobiana para el control de la biopelícula dental y la gingivitis. Luego arriba tenemos los aceites esenciales, el triclosan, el cloruro de acetilpiridinio, el fluoruro de estaño, el aminofluoruro y el fluoruro estañoso. Vamos a ver cada uno de estos agentes, cómo actúan, cuáles son sus características, etc. Cuando hablamos de la clorhexidina decimos que es un antimicrobiano de amplio espectro, o sea que va a actuar sobre bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias, hongos y virus. Bacteriostático cuando se trabaja en bajas concentraciones que pueden ser 0.02 a 0.06%. Y bactericida cuando está en concentraciones de 0 a 12 a 0.20%. Es catiónica con doble carga positiva. Tiene una alta sustantividad, se ha visto que se mantiene liberándose con efectos terapéuticos entre 8 y 12 horas, y se dice que luego de un enjuague único, 30% puede permanecer en la saliva en al menos 5 horas o más, y 12 horas se puede permanecer sobre las mucosas bucales. Tiene baja toxicidad porque se absorbe pobremente por el tracto gastrointestinal, es una solución neutra en un pH de 5 a 7 y es aceptado por la Asociación Dental Americana como un agente antiplaca y antigingivitis. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la clorhexidina? La clorhexidina es una molécula catiónica que se adhiere a los grupos aniónicos, una molécula positiva que se va a unir a los grupos, o sea, a las cargas negativas de las proteínas plasmáticas, de las glicoproteínas salivales, de la pared de las bacterias cargadas negativamente, de las membranas mucosas y de la hidroxiapatita. Tiene dos mecanismos de acción, una acción directa sobre la biopelícula dental, evitando en primer lugar que se forme la película adquirida, impidiendo la absorción de las bacterias o desorganizando las masas bacterianas. Una acción indirecta sería directamente sobre, o sea, una acción indirecta sería actuando sobre las bacterias y puede ser, como ya lo dije antes, bacteriostática o bactericida. Dentro de los efectos colaterales, el que es el más destacado son las pigmentaciones que se producen a través de los cromógenos de la dieta. Pero es que se pigmenta todo, se pigmenta las restauraciones, las resinas, las uniones cemento-esmalte, la lengua. Y es por eso que este medicamento, ¿verdad?, no puede ser usado de manera rutinaria, de forma, con una periodicidad diaria, exceptuando cuando se usa en concentraciones bajas, como lo vamos a ver a continuación. Otras de las alteraciones o efectos adversos colaterales que pueden generarse con el uso de la clorhexidina es el aumento del acúmulo del cálculo supragingival. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo así? Entonces ella actúa sobre la biopelícula, pero entonces produce cálculo. Y es así. Por eso es un efecto colateral adverso, pero cuando uno coloca en la balanza los beneficios de este quimioterapéutico, pues no importa que se forme un poco de cálculo, pues este se puede eliminar fácilmente. Y se produce simplemente por estas dos cargas positivas que tiene la clorhexidina, que se une a las cargas negativas, por ejemplo, del fosfato de la saliva, y hace que este se precipite y se cristalice o se ponga dura la biopelícula dental, se calcifique. También puede tener una alteración temporal del gusto, sabor amargo, desarrollo de alergia, serostomía, descamación de las mucosas, pero estas alteraciones son, o sea, se producen en un porcentaje ínfimo en individuos particulares de la población, pero realmente el efecto colateral adverso más destacado son las pigmentaciones. Se considera la clorhexidina, como les dije inicialmente, el agente antiplaca y antigingivitis más estudiado y eficaz, y se considera el agente antibiopelícula y antigingivitis ideal.
y es el gold standard de los antimicrobianos. Su presentación viene en muchísimas formas: pastas dentales, enjuagues bucales, geles, sprays, barnices, gomas de mascar, periochip o periocol, que es un chip biodegradable que se coloca en el saco periodontal de 2.5 miligramos de digluconato de clorhexidina, y él, como dice allí, es biodegradable, se coloca una vez hecho la terapia mecánica de raspado y alisado radicular, y él se desintegra y ejerce su efecto localizado en el saco, además soportado también por la alta sustantividad que tiene. Este es el periochip, es como una lenteja que se coloca la porción redondeada mirando hacia la parte apical del saco. Esto es un gel de clorhexidina, y bueno, la clorhexidina en enjuague, en pastas dentales, etc. Existen algunos componentes de las pastas dentales, como son el lauril sulfato de sodio, también el flúor, que no son compatibles con la estructura de la clorhexidina, porque con esas dos moléculas catiónicas, iones, perdón, que tiene la clorhexidina, entonces ella se une a los compuestos aniónicos de las pastas dentales, como el lauril sulfato de sodio, y es preferible que cuando vayamos a utilizar la clorhexidina le indiquemos al paciente que debe esperar por lo menos un lapso de media hora entre el cepillado y el uso del enjuague bucal, para evitar estas uniones de las cargas positivas con las cargas negativas de estos compuestos, que van a lograr disminuir el efecto antibacterial de la misma. Entonces, cuando vayamos a utilizar clorhexidina, que sea media hora después de que el paciente ha utilizado o se ha cepillado los dientes. En cuanto a las dosis, tenemos que en los adultos es de 0 a 20, de 0,20 por ciento lo vamos a utilizar 10 mililitros por 30 segundos 2 veces al día. 0,12, 15 mililitros por 30 segundos 2 veces al día. Y 0,02, 0,06%, 15 mililitros por 30 segundos 2 veces al día. Y esta es la formulación que les digo, que es de uso diario, que no produce los efectos colaterales de las concentraciones altas, como son las pigmentaciones. En los niños podemos utilizar de 5 a 15 mililitros por 30 segundos 2 veces al día. Las terapias cortas son de 1 a 2 semanas, y ya terapias más largas debería de ser bajo supervisión del odontólogo. Esto también, digamos que la literatura está invadida de evidencia científica que revela la eficacia del uso de la clorhexidina como coadyuvante en el tratamiento del control de la biopelícula dental y de la gingivitis. Otro compuesto que se utiliza para el control químico son los compuestos de amonio cuaternario, y dentro de este el cloruro de cetilpiridinio, que en el argot del control químico se conoce como CPC. Es muy, pero muy parecido a la clorhexidina, lo único es que no tiene la sustantividad de la clorhexidina porque solo tiene una carga positiva, es monocatiónico. Pero tiene amplio espectro, igual que la clorhexidina, actúa sobre bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias, hongos, virus, es antiséptico, detergente, se actúa como un jabón. Tiene un pH neutro, antimicrobiano, su sustantividad es de 3 a 5 horas, tiene una rápida absorción y rápida eliminación, actúa contra las toxinas proinflamatorias liberadas por las bacterias, previniendo así la aparición de la gingivitis. Las concentraciones pueden ir desde 0,04 hasta 0,07%. Dentro de los efectos colaterales, al igual que la clorhexidina, pigmentación de los dientes, de la lengua, irritación de la encía, aparición de úlceras aftosas, y también está aprobado por la FDA como antimicrobiano seguro y eficaz para el control de la gingivitis inducida por la biopelícula dental. ¿Cómo actúa? Muy parecido al de la clorhexidina, pero con menos fuerza, porque como tiene una sola carga, tiene también menos sustantividad. Igualmente interacciona con las capas lipídicas, causando poros en la membrana de la bacteria, que conduce a la muerte celular. Genera una película adquirida hidrofóbica en el esmalte, y esto significa que no hay agua a su alrededor, y los microorganismos necesitan agua para adherirse a la superficie de los dientes. Por lo tanto, cuando usamos CPC, las biopelículas son más lábiles y fáciles de eliminar. Recuerden aquí esto de que él actúa sobre las capas lipídicas, no solamente de las bacterias, sino de los virus.
para que al final de la clase voy a hablarles un poquito sobre algo más de CPC. Otros usos del CPC es para el procesamiento de alimentos, para evitar la contaminación con salmonela, campylobacter, etcétera. También en la limpieza y desinfección en farmacología y hospitales. Y la clorexina también. La clorexina en concentraciones por encima de 0,20. Inclusive la clorexina viene en algunas presentaciones al 5% y se diluye o se utiliza al 5% para limpiar superficies, por ejemplo, en quirófanos, muebles, etcétera. O sea, se utiliza en este caso como un desinfectante, como les dije al principio, sobre objetos inanimados para limpiarlos, desinfectarlos y protegerlos de la infección. También tenemos combinación de ingredientes activos y esto ha sido en los últimos años tratando de buscar o tratando de disminuir el efecto adverso de la clorexidina como es la pigmentación. Entonces se ha utilizado la clorexidina con el CPC y las concentraciones en estos casos son 0,05% de clorexina, aunque he visto combinaciones de clorexina menos de 0,0, he visto también de 0,03. La que sí no varía es la del CPC, 0,05%, es lo que he visto, y tiene la misma eficacia de la clorexidina al 0,12, con menos efectos secundarios como las pigmentaciones. Esto se consigue en Europa, por ejemplo, porque es de la casa Dentate, pero este Periosan se consigue en nuestro país, en algunas de estas farmacias conocidas, y es de Laboratorios Vargas. Así que también lo tenemos en el mercado, afortunadamente. Otro de los compuestos que también son muy importantes y muy efectivos son los compuestos fenólicos. Y dentro de estos compuestos fenólicos están los aceites esenciales, que comercialmente se conoce con el nombre de Listerine, que es el producto de uso bucal más antiguo creado por Joseph Lister en 1865. Este es un producto que está hecho a base de aceites esenciales de timol, mentol y eucaliptos embebidos en una base de metilsalicilato y con un vehículo hidroalcohólico de 21,6%. Tiene poca sustantividad, pero es bactericida en los primeros 30 segundos. Los efectos adversos son el sabor amargo y también las pigmentaciones, y es aceptado por la Asociación Dental Americana como agente antiplaca y antigingival. Y su mecanismo de acción es a través de la acción en la pared celular de las bacterias, induciendo a la lisis o muerte de las mismas, y también inhibe las enzimas bacterianas, produciendo otra alteración, ¿verdad?, de la presencia de las bacterias que puede estar relacionado con la adherencia de las mismas a la superficie de los dientes. También tenemos aquí mucha evidencia, existe muchísima evidencia científica que soporta la utilización de los aceites esenciales tanto para el control de la biopelícula dental como para la gingivitis. Otro compuesto fenólico que es como primo hermano del Listerine, pero tiene otros ingredientes activos, es el triclosan. El triclosan copolímero. ¿Por qué? Porque el triclosan, a pesar de que es un fenol de amplio espectro, actúa sobre, como igualito que la clorexidina y que el CPC, tiene una baja sustantividad, pero se le agrega un copolímero denominado Gantrex, que es agregado a las pastas fluoruradas para aumentar la retención del triclosan en saliva, en los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. También se utiliza el citrato de zinc y el pirofosfato para poder aumentar la sustantividad de triclosan. Como les dije, no tiene efectos adversos, es un componente que es aniónico, no tiene carga, no es ni positivo ni negativo, por lo tanto, él no se va a unir con nadie y es excelente en esa parte porque no va a ser inhibido por la acción de los grupos aniónicos de los componentes de las pastas fluoruradas. Puede actuar como bacteriostático o como bactericida y está presente el triclosan en muchos de los productos que existen en el mercado como jabones, desodorantes, talcos, cremas, lavaplatos, etc.
Como les dije, entonces el triclosan, que no tiene alta sustantividad, se mezcla o se le agrega el Gantrex y el citrato de zinc o el pirofosfato para aumentar su sustantividad. En nuestro mercado existe la pasta dental Colgate Total, que es la que tiene triclosan con el copolímero Gantrex, porque el copolímero Gantrex es de Colgate Palmolive. El mecanismo de acción es que altera la membrana citoplasmática de las bacterias, induciendo a la lisis o muerte celular, y altera también la colonización y el crecimiento bacteriano. El uso del triclosan sigue siendo controvertido porque se ha informado de varios efectos adversos, incluyendo alergias, resistencias a los antibióticos, alteraciones endocrinas, toxicidad aguda y crónica y bioacumulación. Inclusive se han identificado sustancias cancerígenas. Es por esto que él solo está en algunas de las pastas dentales, pero fue eliminado de los enjuagues bucales. Ya no hay enjuagues bucales, que yo sepa, pues hasta lo último que yo investigué, no hay enjuagues bucales con triclosan. O si tienen el triclosan es en una cantidad ínfima que prácticamente pues no tiene efecto de acción. El efecto de acción es con 0.3% de triclosan contenido en las pastas dentales. También existe evidencia muchísima de la eficacia de triclosan para el control de la gingivitis y la biopelícula dental. Pero, como les digo, hay controversia en el uso del triclosan y se ha preferido retirarlo del mercado. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a ver los enjuagues bucales de Colgate que dicen Plax o Colgate Total, lo que tienen es CPC, no tienen triclosan. Otros productos que también se utilizan en el control químico son los fluoruros. Obviamente los fluoruros están asociados a placa cariogénica y por eso proporcionan beneficios anticaries y reducen también la sensibilidad dentinaria, promueven la remineralización del esmalte, pero ha mostrado ser efectivo en la reducción de la formación de la placa periodontopatogénica y el control de la gingivitis. También tenemos pirofosfato de sodio, que es un agente que ayuda a que el cálculo dental no se forme sobre la superficie de los dientes e inhibe la formación y el crecimiento de los cristales. O sea que es anticálculo. El pirofosfato es un fluoruro que reduce la formación del cálculo dental. El hexametafosfato de sodio es un agente que ayuda a que no se mineralice la biopelícula dental, ni se formen manchas sobre los dientes. El aminofluoruro y el fluoruro estañoso es una combinación que se está utilizando también para el control de la placa periodontopatogénica. Reduce las bacterias y la viabilidad de estas. Y el aminofluoruro es un antimicrobiano catiónico que se adhiere a las superficies de las células bacterianas, alterando la estabilidad de la membrana bacteriana, o sea que también puede actuar como bactericida. Entonces, es el fluoruro de estaño el que se utiliza para el control de la biopelícula dental y la combinación de este con el aminofluoruro. El pirofosfato y el hexametafosfato son agentes anticálculo. También existe una evidencia científica importante que soporta la utilización del fluoruro, por supuesto, anticaries dental, ¿verdad? Para la reducción de la caries dental y en la actualidad el fluoruro de estaño para el control de la placa periodontopatogénica. También quiero hablarles de los antibióticos, pero de los antibióticos que se utilizan de manera no para matar la bacteria, sino para modular la respuesta del huésped. Estos antibióticos se pueden utilizar de manera local o de forma sistémica. De manera local es la utilización, como ya les dije, ¿verdad?, del perioxib, que tiene entonces la clorexidina, el gluconato de clorexidina al 2.5%. Pero también podemos tener geles, fibras
Por ejemplo, esto es la fibra de tetraciclina que se coloca en el saco y luego se remueve después de 8 días y ejerce su función liberando la tetraciclina lentamente en el propio sitio de los acontecimientos, que es el saco periodontal. Por supuesto, luego de haber realizado el raspado y alisado radicular o la instrumentación subgingival, como se denomina también. Entonces tenemos también que los antimicrobianos, como la tetraciclina, la clorexina y el metronidazol, se pueden utilizar en geles y polímeros reabsorbibles, microesferas, ungüentos. Aquí tenemos entonces el PerioShip, tenemos un gel de clorexidina, el PerioKin, tenemos el Arestin, que es la minoxiclina, una tetraciclina en microesferas. Aquí tenemos, que no se ve muy bien, pero es un gel de metronidazol. Y también tenemos unas esponjas como el tampón gelita, pero unas esponjas que contienen metronidazol, que también una vez que eliminamos y hacemos el raspado del alisado radicular, colocamos el metronidazol y se degrada, pues, se reabsorbe, igual que el periodo chip. Los geles eh, y las microesferas. La que no se reabsorbe es la fibra de tetraciclina. También podemos utilizar estos antibióticos moduladores de la respuesta del huésped de manera sistémica, que son las tetraciclinas y que se utilizan en dosis que no matan el microorganismo, sino que modulan la respuesta del huésped. Entonces, estos serían los antibióticos que podemos utilizar para el control químico de la biopelícula dental, siempre como coadyuvante de la terapia mecánica, colocados en el propio sitio de los acontecimientos, que es el saco periodontal. También tenemos otros productos que en los últimos años, ya bastantes años, se han venido estudiando y también tienen el soporte de la literatura, como son los probióticos, que son organismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped. Puede ser un valioso complemento para la prevención de las enfermedades periodontales. Sin embargo, aún existen dudas sobre cuál es la mejor cepa bacteriana, dosis y momento de administración, por lo cual se requieren estudios longitudinales que avalen su uso y aclaren las dudas planteadas. Entonces, a pesar de que tiene una evidencia científica importante y que hay muchos autores que soportan la utilización de los probióticos, todavía falta mucho que investigar para poderlos utilizar masivamente. También tenemos productos naturales. ¿Y cuáles pueden ser esos productos naturales? Bueno, los que provienen de hierbas utilizadas como por ejemplo en la medicina tradicional china, que han demostrado tener propiedades antimicrobianas y quimiopreventivas. Son agentes seguros, específicos y eficaces, solo o en combinación con otros agentes, pero también necesitan mucha más investigación para su aplicación clínica. Aquí tenemos algunos estudios que avalan la utilización de los productos naturales. Yo se los traigo porque siempre podemos encontrar en alguna literatura la utilización de este tipo de productos, la utilización de té verde, y que se ha demostrado que tiene efectos antimicrobianos y que tiene efectos sobre la biopelícula dental, pero que todavía se está trabajando en ello y que se necesitan un poco más de estudios, sobre todo estudios de estos que les dije, ¿verdad? Estudios que sean de largo plazo para poder soportar su utilización masiva, pues. Ahora, ¿qué dicen los expertos en relación a los quimioterapéuticos que hemos visto, verdad? Para eso vamos a analizar la guía de práctica clínica de nivel S3 de la Federación Europea de Periodoncia. Esta guía se hizo para el tratamiento de la periodontitis en los estadios 1 al 3. Esta guía proporciona a los profesionales de la salud bucal vías terapéuticas precisas basadas en el diagnóstico del paciente y da recomendaciones sobre las intervenciones específicas para tratar las diferentes etapas de la periodontitis. Entonces la guía recomienda 4 pasos secuenciales para la terapia periodontal. Una buena higiene bucal y un estilo de vida saludable para reducir la inflamación es la base para una respuesta óptima al tratamiento y el control a largo plazo de la enfermedad.
Este paso incluye la eliminación profesional de bacterias supragingivales, biopelícula y cálculo dental. En el paso 2 es la limpieza profesional exhaustiva de las superficies radiculares debajo de la línea de las encías y terapias adicionales si es necesario. Entonces, en este paso 2 es la utilización de agentes coadyuvantes de la terapia periodontal durante la fase de raspados y alisados radiculares. En el paso 3 es posible que se necesiten tratamientos más complejos como cirugía en algunos pacientes. Y el paso 4 es la atención de apoyo a largo plazo para evitar recaídas con estilos de vida saludables, buena higiene bucal y controles regulares que incluyen tartrictomía. Entonces, los expertos nos dan una guía de recomendaciones para el tratamiento de nuestros pacientes con periodontitis. Dentro de esos 4 pasos, yo les puse el 2 y el 4 en rojo porque es allí donde los expertos, ¿verdad? Que publicaron esta guía, nos permiten el análisis y la utilización de los quimioterapéuticos en la terapia periodontal. En el paso número 2, como coadyuvantes al tratamiento de raspado y alisado radicular, y en el paso 4, como coadyuvante en la terapia de mantenimiento de los pacientes con periodontitis. Entonces, en el paso 2, además de la instrumentación subgingival, puede suplementarse con otras intervenciones complementarias, como pueden ser uso de agentes físicos o químicos coadyuvantes, utilización de agentes coadyuvantes moduladores de la respuesta del huésped, que pueden ser locales o sistémicos, que lo acabamos de ver, uso de antimicrobianos subgingivales coadyuvantes de administración local y uso de antimicrobianos coadyuvantes sistémicos. Entonces, en esa intervención complementaria, en el uso de agentes físicos o químicos coadyuvantes, ellos sugieren no utilizar ni el láser ni la terapia fotodinámica antimicrobiana como coadyuvantes de la instrumentación subgingival. En la intervención, utilización de agentes coadyuvantes moduladores de la respuesta del huésped, locales y sistémicos, que fuimos los que vimos ahorita, no recomiendan utilizar ni geles de estatina, ni probióticos, ni utilizar doxiciclina sistémica en dosis subantimicrobiana como complemento de la instrumentación subgingival. Tampoco recomiendan utilización de geles de bifosfonatos, utilización de los AINES o antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como suplementos a la instrumentación subgingival. Tampoco recomiendan utilizar geles de metformina ni omega 3. Ahora, uso de antimicrobianos subgingivales coadyuvantes de administración local. Ellos dicen, se puede utilizar la posibilidad, o sea, se puede considerar la posibilidad de utilizar antisépticos coadyuvantes, en particular enjuagues que contengan clorexidina durante un periodo de acción limitado en el tratamiento de periodontitis como complemento de la instrumentación subgingival en casos específicos. Luego dicen, uso de antisépticos locales coadyuvantes a la instrumentación subgingival. Se puede considerar la posibilidad de administrar localmente clorexidina de liberación sostenida, el PerioShift, como complemento de la instrumentación subgingival en pacientes con periodontitis. Utilización de antibióticos de administración local como complemento de la instrumentación subgingival. Se puede considerar la posibilidad de administrar localmente antibióticos específicos de liberación sostenida como complemento de la instrumentación subgingival en pacientes con periodontitis, como por ejemplo el Atridós o el Arestin, que son tetraciclinas que se pueden utilizar colocadas, como les dije, ¿verdad? Como complemento en el saco, como se los mostré anteriormente, como complemento de la terapia de raspado y alisado radicular. Uso de antibióticos sistémicos coadyuvantes a la instrumentación subgingival. Debido a la preocupación por la salud del paciente y las repercusiones del uso de los antibióticos sistémicos en la salud pública, no se recomienda la utilización de antibióticos como complemento de la instrumentación subgingival en pacientes con periodontitis de manera rutinaria.
Se puede tomar en consideración el uso coadyuvante de antibióticos sistémicos específicos para determinadas categorías de pacientes, como por ejemplo aquellos que tengan una periodontitis estadio 3 generalizada adulto joven. En el paso 4, la intervención son las terapias complementarias para controlar la inflamación gingival. Entonces aquí se hacen dos preguntas. ¿Cuál es la importancia de los antisépticos u otros agentes coadyuvantes para el manejo de la inflamación gingival? Y ellos dicen que la base para el tratamiento, ¿verdad? Y el control de la inflamación gingival es la eliminación mecánica de la biopelícula dental realizada por el paciente. Sin embargo, dicen, debería recomendarse el uso de coadyuvantes de agentes antisépticos u otros agentes para los pacientes en el mantenimiento periodontal, y tienen dos respuestas. La A, se puede considerar la posibilidad de utilizar antisépticos coadyuvantes en pacientes con periodontitis en mantenimiento periodontal para ayudar a controlar la inflamación gingival como parte de un enfoque de uso personalizado. No sabemos si otros agentes coadyuvantes, como por ejemplo los probióticos, prebióticos, agentes antiinflamatorios, micronutrientes, antioxidantes, son eficaces para controlar la inflamación gingival en pacientes en mantenimiento periodontal. Ellos lo que quieren decir es que sí podemos utilizar coadyuvantes en el tratamiento de la terapia periodontal, eh, los antisépticos, pero lo que ellos colocan allí es el enfoque de uso personalizado. O sea, que nada se debe dejar así como generalizado que para todo el mundo, sino que dependiendo de las características, del diagnóstico de ese paciente, nosotros entonces tenemos la herramienta para utilizar, la herramienta del control químico de la biopelícula dental para estos pacientes individualizados, pero siempre estos productos que ya ellos han comentado. O sea, que no deberíamos de usar probióticos, prebióticos, etcétera. Clorexidina, y ahora como veremos más adelante, como veremos ahorita, ¿verdad? Si nosotros vamos a utilizar un antiséptico, ¿cuál sería el más efectivo en pastas dentales? Y ellos dicen que sugieren que las pastas dentales que vayamos a utilizar como antiséptico más efectivo para ayudar a los pacientes en el mantenimiento periodontal deberían de tener clorexidina, triclosan copolímero o fluoruro estañoso con hexametafosfato sódico. ¿Qué antiséptico sería el más efectivo administrado en forma de enjuague bucal? Si se va a utilizar como complemento una fórmula antiséptica en un enjuague bucal, sugerimos productos que contengan clorexidina, aceites esenciales y cloruro de acetilpiridina para el control de la inflamación gingival en pacientes con periodontitis en mantenimiento periodontal. Antes de terminar, como les dije, les quería hablar un poquito sobre, muy someramente, sobre enfermedad periodontal y COVID-19. Ya sabemos que existe una asociación entre la periodontitis y la severidad del COVID-19. Eso es un estudio que se hizo en el 2020, un estudio que revela que el COVID-19 es una respuesta inflamatoria exacerbada, que ya lo sabemos y estamos bastante informados al respecto, que puede conducir a la muerte. Esa inflamación sistémica también se da en la periodontitis. Es una característica de la periodontitis esta inflamación sistémica. Este estudio se hizo utilizando una base de datos que es la historia clínica electrónica que se utiliza o que se tiene en el estado de Qatar en el país, en Qatar, entre febrero y julio del 2020. Los pacientes que fungieron como grupos casos fueron aquellos pacientes que tenían COVID-19 y que tenían enfermedad periodontal, y además fueron los que estaban graves, pues los que se murieron, los que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos, los que tuvieron ventilación y los que tuvieron ventilación asistida. Los casos controles fueron aquellos que tuvieron COVID-19 pero sin mayores complicaciones. Las condiciones periodontales se evaluaron mediante radiografías que también se obtuvieron de esa base de datos de Qatar. Los niveles sanguíneos de glóbulos blancos, dímero D y proteína C reactiva fueron significativamente más altos en pacientes con COVID-19 que además tenían periodontitis.
Los pacientes que tenían periodontitis tenían 9 veces a su vez más probabilidades de tener una complicación asociada a COVID, incluida la muerte. 3.5 veces más probabilidad de requerir ingresos en las unidades de cuidados intensivos y 4.5 veces más probabilidad de requerir ventilación asistida. Así que hay que estar muy pendientes, ¿verdad?, de nuestros pacientes y que la salud bucal, como lo hemos dicho siempre, tiene mucho que ver, o sea, no está aislada la boca del resto del organismo y salud bucal implica salud sistémica. Y como no me puedo ir sin decirles datos del control químico, ¿verdad? De cómo se utilizan los enjuagues bucales previo al tratamiento de nuestros pacientes en la clínica odontológica y cómo se ha venido estudiando desde que apareció el COVID hasta nuestros días y cuáles son los productos que más se recomiendan. Y eso es para que haya un enjuague pretratamiento odontológico de manera de reducir la carga viral en el aerosol que se produce cuando estamos trabajando, cuando trabajamos con la turbina o cuando trabajamos con el escala. Entonces dicen que debido a que la orofaringe sirve como reservorio del SARS-CoV-2, el uso de enjuagues bucales podría considerarse beneficioso para los pacientes con COVID-19 para prevenir la transmisión aérea. Sin embargo, dado que esta infección surgió a fines del 2019, los tamaños de muestras son extraordinariamente pequeños, extremadamente pequeños, los diseños son imperfectos, los diseños de estudio a menudo conducen a resultados que no son concluyentes. Sin embargo, las conclusiones de este estudio, que son de ahorita, de octubre de 2021, nos dicen que una exposición de 30 segundos de 0.5 a 1% de povidina yodada o de 0.04 a 0.07 de cloruro de acetilpiridino parece reducir la carga orofaríngea del SARS-CoV-2 y presentar una estrategia de disminución de riesgo para pacientes con COVID. Aquí tenemos la tabla, ¿verdad? Esta tabla, aquí tenemos la povidina yodada, el CPC, el agua oxigenada, la clorhexidina y los aceites esenciales. Y podemos ver que la que tiene mayor puntaje de beneficios es la povidina yodada con 6, el CPC con 3, el peróxido de hidrógeno es nulo, la clorhexidina 1 y los aceites esenciales 3. Sin embargo, cuando se ve, o sea, los autores dicen que utilizar la povidina yodada siempre es una complicación y un riesgo porque ella tiene una alta incidencia de alergias y afecta o produce disfunción de la tiroides. Por lo tanto, que el que deberíamos utilizar entonces sería el CPC y los aceites esenciales o Listerine. Por último, podemos concluir que la eficacia de los antimicrobianos para ser usados en casa en el control de la biopelícula dental y la gingivitis está científicamente evidenciada. Los agentes químicos evaluados parecen ser más efectivos para reducir los niveles de biopelícula dental que la inflamación gingival, o sea, son más efectivos para reducir la biopelícula dental que la gingivitis. Los agentes químicos más efectivos para el control de la biopelícula dental periodontopatogénica son la clorhexidina, los aceites esenciales, el cloruro de acetilpiridino en enjuagues y clorhexidina y triclosan copolímero en pastas dentales. Aunque la evidencia disponible es limitada, una exposición de 30 segundos con 0.5 a 1% de povidina yodada o 0.04 a 0.07% de CPC parece reducir la carga orofaríngea del SARS-CoV-2 y presentar una estrategia de la disminución de riesgos para pacientes con COVID, como se los acabo de decir. Pero recuerden lo importante que tenemos los odontólogos en relación a COVID. Primero, somos los únicos profesionales que trabajamos con el paciente sin el tapaboca. Segundo, que la enfermedad entra por la boca y por la nariz y sale por la boca, de tal manera que todo lo que nosotros podamos utilizar para disminuir la carga bacteriana, la carga viral en cavidad bucal y que esto repercuta en la
disminución de la carga viral en el aerosol es sumamente importante, en el aerosol cuando estamos trabajando, para protegernos y para disminuir la transmisibilidad del virus. Se ha demostrado que las propiedades antibiopelícula dental de los quimioterapéuticos son efectivas con una fuerte evidencia clínica. Los enjuagues bucales, que contienen clorexidina y aceites esenciales, proporcionan reducciones significativas en los valores de biopelícula dental y gingivitis. Estos efectos se han mantenido a largo plazo a lo largo de los años, como se ha evidenciado con el aumento del número de casos realizados. Muy importante, aunque los quimioterapéuticos proporcionan algunos beneficios clínicos, la eliminación mecánica de la biopelícula dental sigue siendo esencial y es el enfoque básico para su control. El control químico es un método alternativo coadyuvante cuando la eliminación con los instrumentos dentales resulta difícil y cuando necesitamos llegar a otras superficies de la cavidad bucal distintas a los dientes. El objetivo del enfoque químico es prevenir la acumulación de las biopelículas patógenas en lugar de su erradicación, preservando los beneficios de un microbioma bucal normal. Es decir, el tratamiento para el control de la biopelícula dental es el control mecánico, tanto realizado por el profesional como el que realiza el paciente en su casa. El control químico es un coadyuvante a la terapia mecánica. Nunca debe sustituir la terapia mecánica. Y también es importante que entendamos que en la cavidad bucal hay sitios distintos a los dientes. Los dientes solo ocupan un 25% de la superficie de la cavidad bucal. Por lo tanto, removemos y actuamos con la eliminación de la biopelícula dental de manera mecánica con el cepillado y el uso del hilo dental. Sobre los dientes, para el resto de la cavidad bucal utilizamos el enjuague bucal. Por eso debemos utilizar los 3 pasos: cepillo, hilo y enjuague bucal. Y todos estos productos deben ser utilizados de una manera que no destruyan, como dice aquí, el microbioma bucal normal, sino que haya siempre un equilibrio y una simbiosis, que es lo que dijimos y lo que analizamos cuando empezamos la clase. Bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo una bibliografía. Esto es un artículo clásico, fíjense que es de 1995, pero es un artículo en el cual ustedes van a encontrar, se consigue en español, eh, todo lo que es los antimicrobianos, sus características, todo lo básico. Y lo demás está soportado, cada lámina está soportada con la literatura. Y bueno, para cualquier cosa, mi correo electrónico y mi Instagram, estoy a la orden, a la distancia de un mensaje por cualquiera de los 2 medios para poder solventar cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias.